¿Qué tal? Saludos cordiales. Nosotros somos Juventud del Reino y este espacio se llama Dosis de Reflexión. Y vamos a estar tocando un tema bastante interesante. Luis Ángel, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cómo sé cuál es la verdadera voluntad de Dios para mí? Así es. Fíjate que es una pregunta difícil, Es complicada, complicado. complicado, porque el cristiano es muy místico, ¿sabes? El cristiano es muy místico, nosotros somos muy místicos y muy supersticiosos, hay que reconocerlo. Nos gusta ese tema que tiene que ver con toques de misterio, de Exactamente, de conocer el futuro. sí, conocer el que se me revele todo, que Exactamente. baje un ángel y me Y diga eso, cuál es la voluntad de Dios. exactamente. Y Que no es acá, descartable, ojo, no es eso, descartable no tampoco, estamos hablando en contra de que no es, de que esté malo, de que hay que juzgarlo, no, sino de que desde una perspectiva muy extrema. Hay muchos cristianos que son muy extremos a la hora de conocer qué es lo que Dios quiere. O incluso hay gente que pregunta si Dios quiere que tomen agua o tomen jugo. Mira, he visto esos casos, ¿eh? Hay casos, y no son bromas, son casos reales. Mira, hay un tema bastante absurdo, quiero destacarlo aquí, ¿no? Y es, hay gente que le dice, le pide al Señor que se le revele si es su voluntad bautizarse. Exactamente, Lleva, por exactamente. ejemplo, viviendo con su pareja 10 años. Tienen 7 muchachos y le está pidiendo al Señor confirmación a ver si es la persona con la que se tiene que casar. Los dos se congregan en la misma iglesia y todavía le piden al Señor que les revele su voluntad si es la persona que tiene que casarse. Exactamente. Cuando ya tienen 20 años de casado. Bueno, de estar viviendo De estar juntos. viviendo juntos. Entonces, Tienen como 10 que, años, 5 años de estar viviendo juntos. Entonces, pero fíjate, entrando más al tema, no hay una sola voluntad de Dios. No hay una sola voluntad. wow, está interesante eso. Todos hablamos y pensamos de la voluntad de Dios de forma muy general. Ok, Muy general. Cuando decimos la voluntad de Dios, lo único que se nos ocurre es lo que Dios quiere. ok. Es siempre lo que pensamos. Pero vamos a desglosar las voluntades de Dios. Y lo primero es, podemos decir, hay una voluntad que se llama la voluntad escondida de Dios. Y si tú quieres saber eso, Ok, y yo quiero saber eso, pues no lo vamos a saber. wow. No lo vamos a saber. O sea, hay una voluntad de Dios que ninguno vamos a saber. Ninguno vamos a saber. Y hay una voluntad revelada de Dios. Fíjate, vamos a dar cita de esto, porque no vayan a decir que... Que nos estamos sí, sí, inventando. sí, que nos estamos inventando aquí teorías. Deuteronomio 29:29. Dice, porque lo escondido pertenece a Jehová Dios, Wow, más lo revelado pertenece a nosotros y a wow. nuestros hijos. Ya estamos hablando de Interesantísimo. qué. Lo escondido, pues, es de Dios, Este es Dios y punto. no O es tuyo. Y sea, fíjate que hay cosas, hay veces que nosotros queremos conocer el futuro cuando Dios nos los tiene escondido. efectivamente. ¿Qué pasó con Saúl cuando se fue a la vidente, a la hechicera? Creo que era la hechicera, ¿cierto? Sí, Cuando se fue a la hechicera, Saúl quería conocer el futuro. Primero dice que lo quería conocer de parte de Dios, pero como Dios no le hablaba, él en su misticismo quería conocer lo que Dios no le quería mostrar. exacto. Y comenzó a Exactamente, forzar esa experiencia mística exactamente. que digamos que le diera, digamos, alguna luz de Alguna lo que luz. él quería saber, ¿no? ¿Cuántas veces forzamos? ¿Cuántas veces forzamos? Es como la Y gente que le pregunta al profeta, hermano profeta, hermano pastor, ¿qué le muestra el Señor de mí? O sea, exactamente, tratando de forzar cosas que Dios no nos quiere revelar. Eso está exactamente. interesantísimo, ¿no? Ahora, ¿por qué Dios no lo quiere revelar? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vivimos pensando en el mañana y descuidamos el ahora. Wow, Nosotros interesante. descuidamos el ahora. Eso es Cuando correcto. Dios lo que quiere es que tú mejores tuyo de ahorita, de hoy. No preguntes a Dios qué va a ser de mi mañana, si me voy a casar o no me voy a casar, si voy a ser feliz o no voy a ser feliz, si voy a ser pastor o si voy a ser evangelista, cuando tu yo actual no tiene una buena relación con Dios. O sea, el yo actual puede que lo esté descuidando, que Exactamente. esté descuidando el cultivarme Así es. espiritualmente en mi presente, el que esté descuidando mi vida de oración tal vez, Así es. mi disciplina a la hora de aprender las escrituras, o inclusive, vámonos ya un poquito más a los temas personales. O sea, hay gente que se preocupa tanto por qué le deparará el futuro, que no se preocupa hombre, por estudiar, Exactamente. por prepararme. Wow, Por ir sembrando desde hoy. exactamente, o sea, cultivarme intelectualmente, formarme, qué carrera o qué formación profesional puedo adquirir, Exactamente. cómo Quiero, puedo mejorar mi calidad de vida. quiero tener 4 carros y no sé manejar. E inclusive hay gente que quiere, por ejemplo, o esposos o esposas
que hablen 5 idiomas, que sean evangelistas, que sean millonarios, Así que es. sean bien parecidos y no sé qué, y tienen unas expectativas, pero No no se cultivan. preocupan en convertirse ellos en una persona ideal para Así esa es. persona a la que están esperando. Así es. Si yo, por ejemplo, espero que, no sé, bueno, tú que eres soltero, si tú esperas que tu chica con la que tú te vas a casar hable mínimo 5 idiomas, por lo menos mínimo tú tienes que hablar Así 3. es. Así. Si no sería Y, incongruente, ¿no? y saliéndonos un poquito del tema, un poquito saliéndonos, hasta egoísta estoy siendo. Sí, sí, total, ¿no? Estoy siendo hasta egoísta porque estoy queriendo que una persona súper de expectativas muy altas esté conmigo que no satisfago ninguna expectativa. Que desea hablar el español y machucado. Así es. Pero si Dios no nos muestra el más allá, el futuro, si Dios lo tiene escondido, si Dios lo tiene reservado, es porque solamente le pertenece por ese momento a Dios. Hablando de ese. Porque hay una frase que a mí me gusta mucho también. Cuando la Biblia calla, el cristiano calla. ¿En qué sentido? Hay cosas que, hay misterios, Ok. simplemente hay misterios que Dios no quiso revelar. Hay misterios de la creación que Dios simplemente no quiso revelar. ¿Y para qué sacar conclusiones y Exacto. teorías y especulaciones? Entonces, Hay veces que no, sí, que la gente efectivamente especula tanto acerca de que si los extraterrestres, que si lo que la vida en otros planetas, así es. que si hay vida en otros planetas, entonces será que Dios tiene otros mundos, y entonces si Dios tiene otros mundos, ¿Qué entonces, hacía Dios antes de crearnos? exacto, entonces será que los de otros mundos también serán pecadores igual que nosotros, o serán más santos, Así es. o sea, y un sinnúmero de cosas, De ¿no? conspiraciones y de teorías. ¿Qué habrá pasado con la gente que murió antes que nosotros, que nunca conoció al Señor? Y que vamos, que hay cosas que en las escrituras sí se pueden, Escudriñándolas bien. Claro. sí se pueden vislumbrar un panorama un poquito más acertado, ¿no? Bíblicamente a esas posibles realidades, pero que hay otras que definitivamente Dios no quiso que Definitivamente, sean así es. conocidas. Así es. Y si Dios no quiso que sean conocidas, pues no hay que darle de vuelta al asunto. Lo secreto pertenece a Jehová Dios. Lo Wow. escondido pertenece a Jehová Dios. Y su voluntad revelada pertenece a nosotros, los hombres. Ahí en Romanos, fíjate que Romanos 1:20 dice, porque lo que de Dios se conoce, Él lo manifestó. Wow. Lo que de Dios se conoce, Él Ojo, lo son manifestó. citas que siempre están en las escrituras, ¿eh? Siempre han estado. Que normalmente siempre leemos, Y lo pero pasamos que por lo alto. pasamos por alto Así es. y lo damos por sentado. Así es. Lo Pero que de cuando- Dios se conoce, Él lo manifestó. Y dice en el capítulo 20, perdón, el versículo 20, porque lo invisible de Dios se hace visible en su creación. Oh, A mí esa frase me encanta. Me encanta mucho porque a veces nosotros admiramos el cielo, vemos la luna, vemos toda la naturaleza, como por así decirlo. Y Dios dice, en esa naturaleza estoy yo. ¿no? O sea, yo cuando era niño me gustaba pintar con óleo, Ujú. con acuarela y hacía pinturas al lienzo y no sé qué. Hasta vendía cuadros, ¿no? Y ya tenía unos casi que mis clientes fijos. Y cuando tú tienes ese sentido artístico de las cosas, es fácil que te des cuenta que en todo lo que existe hay arte. Hay arte, O así sea, es. Dios Así se es. nota que no hizo un mundo improvisado. O sea, todo lo hizo bastante bien estudiado, analizado, meditado y quirúrgicamente hecho, ¿no? Así es. Porque, por ejemplo, Toda la estética. e inclusive, o sea, la gravedad físicamente, la gravedad, el nivel de gravedad que conocemos hoy por hoy y el que se manifiesta en nuestro mundo natural es de 9,8, la presión de la gravedad, y que esa es la que nos mantiene como un mundo estable. Fuese un poquito más Un poquito y no más, pudiera existir la vida como no existe porque pudieron, mucha presión. mucha Si presión, fuera 9,7, andaríamos volando y tampoco se pudiese dar la vida. no tuviéramos estabilidad tampoco. Exactamente. Entonces, por ejemplo, las ondas del mar, como dice el libro de Génesis, que él le dio un límite, Así es. él le dio un límite a las ondas del mar y que de un lindero a otro es que Así no es. puede pasar. Dice Job que él le puso con puertas al mar. El oxígeno, señores, el oxígeno. O sea, todo está bien pensado. O sea, por ejemplo, el proceso de la fotosíntesis de las plantas, Así es. cómo las plantas, mira, aquí tenemos unos arbolitos por eso, ¿no? Detrás de nosotros, cómo las plantas nos bendicen de tal manera que, por ejemplo, el dióxido de carbono que nosotros emitimos, Así las es. transforman en aire oxígeno. limpio, oxígeno, para que nosotros podamos seguir respirando, ¿no? O sea, todo está bien pensado Todo. en la naturaleza, pero no Absolutamente solamente todo. a nivel de cuidado, porque ahí se manifiesta el cuidado de Dios para con nosotros, porque el que ama cuida, Así es. pero también Dios se preocupó por lo estético. Y nosotros a veces menospreciamos el arte, pero hay arte Así es. en una puesta de sol, hay arte en el verde de los árboles, de la grama, en el azul del cielo y en tantas cosas, Luis Ángel, que vemos hoy por hoy. Y es lo que tú acabas de mencionar, que todo lo que vemos es la obra
del amor de Dios, Así es. porque todo lo que Él hizo fue pensado en nosotros. Todo eso fue pensado en nosotros, así mismo es. Partiendo de eso, ya hemos conocido dos voluntades: la voluntad secreta de Dios y la voluntad revelada de Dios. Ahora, también podemos decir que está una voluntad activa o una voluntad decretiva. Y esa es la voluntad a la cual absolutamente nada se puede, como por así decirlo, nada puede quedarse libre de la voluntad decretiva de Dios. Nada puede quedar volando, porque cuando Dios manda, eso se cumple. Wow. Esa es la voluntad decretiva de Dios. Lo dice el Salmos 33:9. Él mandó y existió. Él dijo y fue hecho. Esa es la voluntad decretiva de Dios. En el Génesis lo vemos que Dios dijo, crece el sol y se creó el sol, crece la hierba, se creó la hierba. Cuando Dios dice algo conforme a su voluntad decretiva o voluntad activa, nada, pero nada puede quedar fuera de esa voluntad soberana, porque es su soberanía lo que lo hace de Dios. O sea, es que es una voluntad entonces que no tiene reversa. No tiene reversa, no tiene reversa. Por ejemplo, el Mesías fue una voluntad decretiva de Dios. No hay reversa para que no viniera el Mesías. Y lo podemos ver. Jesús dice, Señor, Padre, si es posible, hágase pasar de mí esta copa. Así es. Pero Wow. en la voluntad decretiva del Padre estuvo que nuestro Señor Jesucristo tenía que morir en la cruz y tenía que sufrir por nosotros, y el Padre lo tenía que abandonar por cargar nuestros pecados. Y por más que al corazón del Padre le doliera, Así es. porque era su, o sea, era su, Así es. es su hijo, Es su Hijo. Desde la eternidad. desde la eternidad. O Así sea, es. fuerte, ¿no? Y esa es la voluntad decretiva de Dios, donde lo que Dios dice, eso se cumple. Pero también está la voluntad pasiva o la voluntad permisiva de Dios. ¿A Y qué fíjate- hace referencia con eso? Fíjate que esto a una persona, por ejemplo, a mí me causa mucha controversia. Eso sí, voy a tener un hilo, espero que me sigan el hilo para que no se pierdan dentro del contexto. Dios es soberano, Ok. Dios es soberano. Dios manda aquí en la tierra, manda en el cielo, y no hay nada que se escape de la mano de Dios y de su voluntad. Ahora, la voluntad permisiva, la voluntad pasiva de Dios, fíjate, Dios dice, no matarás, pero hay personas matando. Ajá. Dios dice, no robarás, pero hay personas robando. Dios dice, no sé, no tendrás otros dioses, pero habemos uno que endiosamos, no sé, nuestro teléfono. Hay unos que tenemos otros dioses. Y esa es la voluntad permisiva de Dios. Permisiva de Dios. ¿Por qué? Ahora, no es que Dios, como dice Pablo, ¿qué haremos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Dice Pablo, en ninguna manera. Porque la voluntad permisiva de Dios se trata, esta es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok. Sigue este rumbo. Pero si yo quiero seguir otro, si la voluntad decretiva de Dios no me lleva por el camino que es, la voluntad permisiva de Dios va a dejar que yo haga, Que tome mi rumbo. que tome mi propio rumbo. Así es, O sea, claro, porque Dios respeta también también. la voluntad Y fíjense, humana. y fíjense que está la cita, para que tampoco digan que, que nos lo estamos sacando de la cabeza. Romanos 1:28. Y esta cita es una cita complicada porque Dios dice que Dios los entrega a una mente reprobada. Eso está terrible, ¿no? Dios nos entrega, fíjate. A ver, para que comprendamos un poco más el contexto. ¿A qué llamamos mente reprobada? Fíjate, una mente reprobada es aquella que ya no puede seguir a Dios porque no quiso y porque se perdió en su concupiscencia. Wow. Esa es la mente reprobada. Es la mente que Dios como que le puso el bien y el mal y no pudo distinguir entre el bien. Y el versículo clave es cuando en Hebreos dice, porque aquellos que conocieron a Dios, que degustaron de la obra de Dios, Wow, sí. degustaron de la obra de Dios y no quisieron seguirla, pues no hay más remedio para ellos. No es que la salvación se esté perdiendo allí, no es que perdieron la salvación, es que nunca fueron salvos. Wow. Es que nunca fueron salvos porque simplemente degustaron. Ahora, cuando yo digo degustar es porque yo vi a Jesús entregar su vida por mí, porque yo vi la obra de Dios, porque yo vi la voluntad revelada de Dios en la naturaleza, pero no quise tomarla. O sea, este tipo de personas a las que Dios se les reveló, en cierta forma, o sea, les dio a conocer su misericordia. Exactamente. eh, digamos que Dios le quiso una buena demostración de su amor y de su bondad, pero que despreciaron Despreciaron. la gracia. Así es. Y cuando el escritor de Hebreos dice, no hay ninguna salvación
para ellos no hay salvación fuera, Ok. es que lejos de Jesús no hay más. Eso es lo que dice el escritor. Ellos despreciaron la gracia, por lo tanto no queda ninguna salvación por ellos. ¿Qué quiere decir? Que fuera de Jesús no hay ninguna otra salvación. Y el texto dice específicamente, y como ellos, escuchen, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Wow. no quisieron tener a Dios en cuenta, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Wow. Esa es la voluntad permisiva de O Dios. sea, digamos, convengamos en una cosa. Tiene mucho que ver entonces con el tema de lo que yo decida, de las decisiones. Tiene mucho que ver con las decisiones que yo tome en la vida. Así es. Si, por ejemplo, tomo en cuenta a Dios en cada decisión de mi vida, o simplemente No lo tomo no lo tomo. y quiero seguir mi rumbo. Exactamente. Quiero seguir al corazón como un caballo sin frenos. ¿Sabes? Exactamente. Y ahora, vamos a caer otra vez en la pregunta. ¿Qué quiere decir? ¿Que si yo peco es porque Dios lo permite? No. Dios no permite que si yo hago el mal es porque es que Pedro y Lucho hablaron de que era la voluntad permisiva de Dios que yo hiciera lo que Dios no quería que hiciera porque es su voluntad permisiva. No, es simplemente que ya la voluntad revelada de Dios está y nosotros no quisimos tener en cuenta. Ya eso es algo, yo no quiero tener en cuenta a Dios y Dios simplemente, ok, lo permite. Pero no quiere decir que no esté su voluntad ahí, porque aún así su voluntad permisiva está. O Exactamente. sea que en todo está Dios. En todo está Dios. En todo está Dios. Y hablando de este tema, que está bastante complejo, ¿no? Sí, Bastante complejo, pero mira, siguiendo esta línea, ¿no? Es como, yo lo veo de esta forma, ¿no? Es que la Biblia dice que Dios puso delante de nosotros el bien y el mal. así es. O sea, para que nosotros decidamos, ¿no? Y es como la persona a la que tú le entregas un cuchillo. Esa persona con un cuchillo puede hacer una deliciosa receta. Puede picar una buena carne, un lomito, y hacerlo bien asadito, condimentarlo y wow, hacer Exactamente. un regalo familiar, una receta familiar espléndida, ¿no? Pero hay gente que con ese mismo cuchillo puede matar a alguien. Así es. Así es. Entonces, tiene que ver mucho con las decisiones. Así es. O sea, entonces una mente, estaríamos hablando de que una mente reprobada, para que nos quede claro, tiene que ver con el tomar en cuenta a Dios o despreciarlo por completo Así es. en base a nuestras decisiones. En base a toda nuestra decisión. Y es Wow. por eso que vemos el mal. Porque si la voluntad de Dios, si estuviéramos viviendo bajo la voluntad decretiva de Dios, todo se hace conforme a la voluntad de Dios, porque nada se escapa de la voluntad Nada decretiva se de Dios. escapa. Nada, absolutamente nada. Pero como estamos hablando de la voluntad permisiva de Dios, que Dios dice, yo los entrego a ellos, Wow. yo los entrego a ellos y los dejo bajo esa voluntad. Ahora, vamos a lo importante, ¿no? O a lo más importante, diría yo. O bueno, a lo que todos esperan. ¿Cuál es la voluntad de Dios si me quiero casar? Madre mía. Dime un nombre, dime dos nombres de mujeres. Yo qué sé, no voy a hacer que mi esposa se ponga celosa, ¿eh? No, Pero no se va a poner, no se va a poner. No quiero malo entendido, mira. Te voy a dar dos Ajá, nombres improbables. ajá, ok, Eh, eh, Carmencina, ok, está Carmencina y Rafaela. ajá. Ahora, si yo me preguntara, Pedro, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Que yo me case con Carmencina o me case con Rafaela? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que yo estudie arquitectura o estudie contabilidad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que yo me vaya para Londres o me vaya para Toronto? O incluso, ¿será la voluntad de Dios, hermano Pedro, que yo me vaya de la iglesia? Eso es lo que todos esperamos, hablando, siendo sincero. Pues qué mantequilla, ¿no? Claro. Pero fíjate, aquí entramos a un tema que hay una línea y yo podría separar unos que inocentemente quieren verdaderamente hacer la voluntad de Dios Ok, y otros que buscan una excusa para amoldar la voluntad de Dios a su conveniencia. a su conveniencia. Y como el hermano Pedro me dijo que Carmencina era más bonita, entonces yo me caso con Carmencina. O que me dijo que en Londres se ganaba más dinero, entonces yo me voy para Londres. O que como en la iglesia predicaron, me lanzaron una punta, entonces que me vaya. Y hay una línea de cristianos que buscan amoldar, respaldarse en alguien
para decir que fue la voluntad de Dios que le habló a esa persona y la traen a su conveniencia. Exactamente. Hay otros que inocentemente dicen, oye, pero ¿será que ese es el hombre de mi vida? ¿Será que esa es la mujer de mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y aquí es donde entramos a la voluntad preceptiva. Y ojo, ojo, antes de entrar a este siguiente punto, fíjate algo bastante interesante. Yo he conocido personas que, por ejemplo, se han ido de la congregación porque tuvieron alguna diferencia con algún hermano, con alguna persona, pero que eso lo asumieron como que era la voluntad de Dios de que se fueran a la congregación. Y no, ojo, Así no es. tiene nada que ver una No cosa tiene con nada la que otra. ver. Así O sea, es. simplemente son situaciones del diario vivir. Así A es. veces no es ni siquiera Dios, no es ni siquiera el diablo, el Tampoco. enemigo, tiene que ver más con nuestra conducta, con temperamentos, Así es. de que somos seres humanos, de que nos equivocamos, de que a veces somos personas que nos falta tacto, nos falta entendimiento de cómo tratarnos los unos a los otros, de cómo no ser ofensivos para con la otra persona. Entonces no tiene que ver a veces ni con el diablo, ni con que Dios quiera una cosa o la otra. Ajá. Simplemente son Correcto. consecuencias de nuestras propias acciones. Correcto. O sea, Correcto. nosotros cosechamos lo que sembramos, señores. O sea, y es que ese es el problema que yo he visto a veces en el tema de la comunidad de cristianos, ¿no? Es que a veces no queremos hacernos responsables de nuestras Así propias es. acciones. Y decimos, Es yo más castigo fácil. del diablo. Claro, es más fácil decir que es el Claro. diablo. Entonces yo veo a veces gente en las redes sociales diciendo que en la iglesia el diablo le está haciendo la guerra. Y el diablo lo más seguro es que ni siquiera los conoce, que ni siquiera sabe quiénes son Así ellos. es. El diablo les hace la Así guerra y es. resulta que a lo mejor soy una persona áspera o soy una persona engreída o una persona que a lo mejor no tengo tacto para con la gente, que me hace falta tratar a la gente con un poco más de amor, de Así es. entendimiento, de sabiduría, y que yo cosecho lo que siembro. Así de sencillo, que hay que ser Así es. sabio. Eso. Y allí era donde Jesús se refería, astuto como serpiente y manso como paloma. Correcto. Tiene que ver con Incluso, la conducta. exactamente. Incluso hay gente que dice, ay, hermano, que el Señor me está probando con mi finanza. Ah, sí, sí, Pero sí. hermano, pero si gana 1000 y se gana 1000 y se gasta 1500, Wow, sí. claro, no es que el Dios te está probando con tu finanza, es que no estás teniendo una buena Administración. administración. Y fíjense, sacando muchas cosas, sacando muchas cosas, sacando mucha cosecha de lo que nosotros mismos hacemos, a veces Dios ni siquiera nos prueba. A veces ni siquiera estamos pasando una prueba Una prueba. de Dios y no es la voluntad de Dios, como a veces decimos, es que es la voluntad de Dios porque Dios me está probando. No, simplemente son mis consecuencias. Eso es otro tema bastante picante. Me encanta este tipo de temas, ¿sabes por qué? Porque también veo cantidad de gente, Luis Ángel, no sé, ya cuando tú tienes años en el caminar con Cristo, te das cuenta quién puede estar realmente pasando, afrontando un Eso. desierto, Sí, una prueba eso es verdad. genuina por la soberanía de Dios, y quienes simplemente dicen, porque lo dicen, ay, es que estoy afrontando un desierto, Así es. o es que Dios me está probando, y simplemente a lo mejor fue que mal administró, como tú dices, sus finanzas, que se puso a raspar más de la cuenta las tarjetas de crédito, que comenzó a pedir prestado para comprarse lujos, para Así comprarse es. una cosa y la otra, y que luego entonces le terminan embargando la casa, por ejemplo, y le terminan quitando el coche. Es que el Señor tiene algo para ti, hermano. Es lo que muchos después decimos. Entonces, ay, el desierto. Estoy pasando un desierto. Oren por mí para que Así Dios es. me ayude. Estoy enfrentando el desierto o el enemigo se me levantó. Así en la es. casa, ¿no? Fíjate, ¿cómo conocer una persona que de verdad está pasando una prueba y otra que no? Una prueba de Dios nunca va a debilitar tu vida espiritual. Nunca. Oye, eso está interesante, ¿eh? Así es. Eso está interesante. Sí. Pero una prueba de Ojo, Dios ojo, nunca. oído y ojo, ¿eh? Así es. Atención. Una prueba de Dios nunca, jamás en la vida va a debilitar tu vida espiritual. Porque Dios lo que busca, ¿qué dice? Que te refieras como el oro. Wow. Sí, que te va a doler. Duele. Pero Pero que no te va a tumbar. siempre te va a llevar a Dios. Exactamente. Wow. Siempre te va a llevar a escalar una nueva Wow. posición. Esa es la verdadera prueba de Dios. No la que Ojo, te va a hundir. ojo, no implica que no sintamos miedo, que no Exactamente. sintamos frustración. Ojo, ojo. Yo sé que es complejo transmitirlo, ¿eh? Exactamente. No El fin, implica que no mejor se, dicho, el fin lleva a Dios. El medio, en el medio se sufre. se sufre, hay En, sufrimiento en por el medio. transcurso se llora. Pero todo me lleva a Dios. Exactamente. No Y me todo, lleva a descarriarme. todo fortalece eso. Todo, la prueba de Dios fortalece mi Exactamente. espíritu. Lo que no es de Dios no me lleva a descarriarme. Efectivamente. Porque me perdonan la expresión, pero es que Dios no es tonto. Es que es bastante absurdo, ¿no? Sí, Que es hay gente absurdo. que hace entender o dar a entender
de que fue la voluntad de Dios su descarrío. Exactamente. O sea, o apartarse de los caminos, que suena un poquito más diplomático y decente. Mira, hay muchas personas que se van de la iglesia negando a Dios, diciendo que Dios no existe. Y cuando conoces el caso real, es porque estaba ennoviado con una muchacha y no lo dejaron. Ah, Y se fue de la iglesia y dice que Dios no existe. oh, ¿Sabes? Aunque quizás me fui un poquito del tema, sí, pero quiero mantenerme en el mismo pensamiento. No es que Dios no exista, es la consecuencia de tu acto. Y esto no es voluntad de Dios. Voluntad de Dios, prueba de Dios, siempre te va a llevar a un fortalecimiento espiritual. siempre me va a llevar a Dios, en resumidas cuentas. Así es. Siempre, siempre me va a llevar. Wow, y ahora viene a lo Dios. bueno, ¿eh? Cojan datos. ¿Me caso con Carmencina o me caso con Rafaelina? Wow, Ahora, esto, mira, antes que todo no quiero negar porque Dios habla. Dios sí habla, Dios puede transmitir en medio de un sueño. No lo estoy negando, Dios puede hablar por medio de un sueño. Dios puede usar el don de profecía en alguien, Dios puede usar el don de ciencia en alguien. ¿Cuál es el problema? Como hablamos al principio, muchos de nosotros caemos en ese misticismo que entonces me caso con Carmencina o me caso con Rafaelina y queremos que Dios nos muestre un sueño. Queremos que el profeta ungido Pedro Zúñiga me diga por profecía de Dios. Quiero que descienda la voz de Dios y me hable. hey, quiero aclarar una cosa, no soy profeta, no, nada de eso. No, que no, Claro, no claro. quiero que la gente piense que estamos poniendo títulos aquí, no, nada. Solamente Somos simples servidores, así es. Así es. Ahora, como estoy diciendo, no estoy negando que Dios habla, que Dios usa dones. El problema es cuando dejamos a un lado la verdadera palabra de Dios, sellada, como dijo Pedro, y le damos más prioridad al don. Y cuando hablamos de la escritura, entonces, Luis Ángel, estamos refiriendo a que en las decisiones de hacer vida con una persona, de construir el proyecto de matrimonio con una persona, esto tiene que estar acertado bíblicamente, Exactamente. bíblicamente con lo que, con la relación que estoy teniendo con esa persona, Y ¿no? para allá voy. Para allá voy. Hablando de este tema, la voluntad preceptiva de Dios. ¿Por qué? Porque son los preceptos, la voluntad de Dios son los preceptos que Él ha dejado. ¿Cómo sé si me caso con alguien o no me caso con alguien? ¿Por qué? Porque como estábamos hablando en un momento, así como la prueba siempre me va a llevar a Dios, la voluntad preceptiva siempre me va a llevar a Dios. Wow, Si estudio arquitectura o estudio contabilidad, ok, ¿cuál es el fin? A veces quiero estudiar arquitectura porque, no sé, quiero ganar mucha plata y porque hay que por ahí en la arquitectura uno hace malos chanchullos y cobra más. Ok, ya sabes que esa no es la voluntad de Dios, porque te está llevando a hacer algo que no está bien. Si me caso con Carmencina o me caso con Rafaelina, ¿cómo conocer la voluntad de Dios allí? Pues fácil. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios siempre se va a moldar a mi vida buena en relación a Dios. Por exactamente. ejemplo, si Carmencina, yo veo que yo hablé con Carmencina y establecimos una amistad y yo vi que Carmencina está yendo a la iglesia. Desde que habló conmigo, yo puedo, si yo soy sabio, si yo pienso un poquito desde afuera, yo digo, oye, pero es que ella está viniendo a la iglesia es por mí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha Muchos casos pasado? así en la iglesia, Y ¿no? no está mal. No está mal que a veces una persona venga para ti y que por ti venga y por ti se convierta, pero al menos espera el fruto. Espera el fruto. Ahí es donde está la voluntad de Dios. Tú te quieres casar con alguien que vino de afuera, bueno, se está recién convirtiendo por ti, pues fácil. Espera su fruto de verdadero cristiano. Mira qué interesante, ¿no? Lo que estás hablando, porque, wow, ¿cuántos a veces no tenemos claro esto? Para conocer entonces la voluntad de Dios, hasta en temas de matrimonio, Así es. es que me tiene que llevar a Dios. Siempre. Es que todo me tiene que llevar a Todo, Dios. absolutamente todo me tiene que llevar a Entonces Dios. no es difícil. Es más sencillo de lo que Así parece es. realmente. Voy a dar unos versículos. Fíjense. Salmo 19 dice, porque lámpara es a mis pies Tu palabra. tu palabra. Y él también, Salmo 119, 45 dice, porque en tu palabra, en tus preceptos, tengo libertad. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? La voluntad preceptiva de Dios, ella me da una guía y me Exactamente. establece un límite. Un límite. Así es. El salmista dijo, por tu palabra yo me guío. Y cuando dice, por tu palabra, por tus mandamientos, por tus preceptos, tengo libertad, la libertad dentro de los mandamientos de Dios. Esa es la libertad que yo tengo. Más allá no tengo libertad de hacer lo que yo quiero, Wow. porque estoy quebrantando la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, pues analiza. ¿Estoy quebrantando sus mandamientos?
me está guiando esta persona, esta carrera, esta mudanza o cualquier cosa que sea, me está guiando a tener una vida en comunión con Dios y me está dando una libertad dentro de los mandamientos de Dios. Y eso aplica para todo. Desde el casarme hasta el me voy de la iglesia. Me voy de la Así es. iglesia, ok, pero analicemos. ¿Estás quebrantando la voluntad de Dios? Te vas porque me peleé con un hermano, ok, pero no dice la Biblia que hay que perdonar. Wow, Ya estás quebrantando la voluntad de Dios. Si estás quebrantando la voluntad de Dios, ya sabes que no es la voluntad de Dios. wow. Y faltándonos 3 minutos, Luis Ángel, ¿Vale? ¿cuál sería el punto de conclusión El en esta punto línea? de conclusión es Primera de Tesalonicenses 4:3, de la voluntad perceptiva. Dice, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Su santificación. Wow, Específicamente dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Si tú te quieres casar con alguien, con esa persona vas a santificar a Dios. Si tú te quieres ir de la iglesia, estás santificando a Dios. Si tú te quieres mudar, estás santificando a Dios. Si tú quieres hacer cualquier cosa, estás santificando a Dios. ¿Qué significa santificar? Significa enaltecerlo, engrandecerlo. Estás engrandeciendo a Dios con esas decisiones que estás tomando. Cualquier decisión que te lleve a engrandecer a Dios, ya sabes que esa es la voluntad de Dios. wow. Cualquier decisión que no te lleve a santificar a Dios, esa no es la voluntad de Dios. Y ya para cerrar, no quiero ser muy motivador porque no sé, pero fíjate, tu felicidad es la santificación de Dios. Tu felicidad dentro de los límites, como dice, mi libertad está en tu palabra, dentro de los límites de los mandamientos, tu felicidad es la santificación de Dios. Si tú eres feliz verdaderamente, vas a ser feliz, mejor dicho, vas a ser feliz dentro de un matrimonio, estás santificando a Dios y vas a santificar a Dios, porque un matrimonio fracasado no santifica a Dios. Y ahí está el detalle también. Ojo, hay gente que dice que se quiere casar para ser feliz. Yo diría todo lo contrario. Eso es una mentira que de toda la vida nos han vendido. Así es. Primero, yo tengo que ser feliz para luego casarme. Eso es verdad. O sea, si eres un infeliz contigo mismo, no pretendas que Así otra es. persona venga a hacerte feliz. Y mucho menos vas a ser feliz en compañía de otra persona que a lo Exactamente. mejor tiene mañas y tiene temperamentos duros como tú y tiene su carácter Exactamente. totalmente diferente al tuyo. O incluso, es la voluntad de Dios que me case ya, pero te casas ¿por qué? Por compañía. Ya sabes que emocionalmente eso va a destruir tu vida emocional. Y si destruye tu vida emocional, puede que Dios lo restaure, pero ya sabes que desde un principio nunca fue la voluntad de Dios. Casarse por compañía porque me siento solo, Porque te sientes solo. Para llenar un para vacío. llenar un vacío. Es lo peor que alguien Exactamente. puede cometer, lo peor que alguien puede hacer. Y ya sabemos que allí no está Dios y que no está en absoluto Entonces ahí la no se voluntad de necesita Dios. pedir confirmación. Para nada. Para nada. Y antes de preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Piensa en la decisión que vayas a tomar y pregúntate, ¿esto santifica a Dios? Porque si santifica a Dios y si va a ser de verdadera edificación, pues bien. Pero si desde un principio no, pues ya sabes que no es la voluntad de Dios. Wow, interesante, Luis Ángel. Pues de verdad que muy contentos de poder compartir el desarrollo de esta plática tan sustanciosa, ¿no? Así Un es. tema bastante sustancioso Así es. con ustedes. Y pues bueno, ya será para la próxima oportunidad. Estamos desarrollando más material para poder compartirlo Así con es. ustedes. Y pues, Luis Ángel, de verdad que ha sido un gusto compartir contigo este espacio Igual, de dosis de reflexión. Y esto ha sido todo por hoy, por hoy. ¿verdad? Por hoy. Vamos a seguir trayendo más contenido, más curiosidades. También vamos a traer un poco de curiosidades y vamos a ir alimentando de tal forma que hay muchas cosas que en la Biblia a veces pasamos por alto y no conocemos. Así es. Y vamos a tratar de tener un espacio un poco más ameno para ir platicando de todo esto. Entonces, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esto es, bueno, somos Juventud de Reino y esto ha sido dosis de reflexión. Chao, chao. Nos vemos hasta la próxima.